¿sí? Vamos a llevar los conceptos al mismo tiempo y vamos a tratar de llevar la planificación al mismo tiempo, ¿sí? Listo. Silvanita, no sé si me pueden ayudar con el host para manejar también el audio. Exactamente, ya. Listo, excelente. Bueno, vamos entonces a... Ayúdeme. El host tiene que estar al PhD Esteban Loaiza, porque en el otro es el teléfono. No sea malito. Exactamente, muy bien. Ahora sí puedo mostrar. Ya, entonces vamos a entrar en materia de lo que es planificación en sí. Ya, les pido, solo están los micrófonos, algunos prendiéndose. Ya, listo, excelente. Bueno, entonces, más o menos hablando, recordando lo que vimos del día de ayer, ¿no es cierto?, acerca de lo que es la planificación deportiva, de los aspectos que hay que tomar en cuenta para poder planificar. Vamos a ir viendo la teoría insertándole en la parte práctica, que es lo que a nosotros nos interesa como entrenadores, ¿sí? La mayoría de ustedes ya tiene experiencia dentro del entrenamiento deportivo y tiene experiencia dentro del trabajo con lo que es una planificación. Ahora lo que vamos a tratar de ver es ese trabajo de la parte teórica con la parte práctica, que es el desarrollo de las planificaciones. Es muy importante que nosotros podamos ir paso a paso, ¿sí? Desarrollando, porque las planificaciones se desarrollan paso a paso. Vamos viendo, vamos a ir armando nuestras matrices de planificación para que sea mucho más fácil ir comprendiendo y trabajando, ¿sí? Lo primero que uno hace es distribuir, el tiempo en la planificación y eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Distribuir todo el tiempo, ¿sí? O todo el volumen en base a la unidad de planificación de su deporte. Y después vamos a entrar ya con conceptos, a ver, dentro de una semana de entrenamiento, cuáles son las cargas que hay que topar, dentro de un mesociclo de entrenamiento, cuáles son las cargas y cuál es el volumen, la intensidad que hay que topar. Pero lo primero es saber hacer el plan escrito del macro hacia el micro, ¿sí? Porque nosotros empezamos con el macro hacia el micro. Cuando nosotros empezamos a desarrollar, ¿no es cierto?, el plan escrito o el plan macro que se llama, siempre hay que tener algunos aspectos en cuenta que son muy importantes. Yo voy a planificar este año, pero este año lo hago en base a los resultados o a todo lo que sucedió el año anterior. ¿Sí? Por eso el primer punto es análisis crítico del macrociclo vencido. ¿Sí? Ese es el punto número 1 de análisis. Tengo que coger y analizar el macrociclo vencido, es decir, el año anterior, los resultados con los que terminó, cuáles fueron los problemas que yo tuve a lo largo de toda la planificación, qué se cumplió, qué no se cumplió, ¿sí? Todo eso es importante. Hay que hacer un análisis crítico de todo esto. Y en base a eso, yo tengo una base sólida para poder planificar un nuevo, ¿sí?, macrociclo. El macrociclo, como les habíamos dicho, en la mayoría de los casos se lo planifica para 6 meses. En el año podemos tener hasta 2 macrociclos de entrenamiento. Vamos a aprender el día de hoy a realizar lo que sería la periodización, ¿sí? Que es el sistema de periodización. El propulsor del sistema de periodización es Matveev, el soviético Matveev, que planteó este sistema de periodización en donde lo que hacía es periodizar las cargas de entrenamiento en dependencia de las competencias que se va a tener dentro de cada uno de los macros. Entonces, el día de hoy vamos a realizar un proceso de periodización, cumpliendo con todos los pasos que se debe seguir para periodizar, ¿sí? Y con todos los componentes de carácter cual y cuanti, ¿sí? Porque aquí hay cualitativo y también cuantitativo,
que se debe tener en cuenta para poder planificar. Entonces, el primer paso ya lo estamos analizando, ¿no es cierto? Analizo el macro vencido y en base a esto voy a planificar el nuevo macro. El segundo paso, que es muy importante, el segundo punto que es muy importante, es determinar las fechas, lugares y metas fijadas para la competencia principal. Entonces, este macro de entrenamiento, ¿sí? O este sistema de periodización, ¿qué es lo que plantea? De que en el año tiene que haber una o dos competencias principales, ¿sí? Y el resto de competencias son de carácter, ¿sí? Sea preparatorio, ¿sí? O sea simplemente periódicas que se necesitan para hacer test pedagógicos y obtener resultados. Entonces, la periodización se basa en esto, ¿no? En que usted coja el calendario y determine cuáles van a ser las competencias y qué fechas van a tener ustedes las competencias. El tercer punto que es importante son cuadros y perspectivas, es decir, vamos a realizar una perspectiva de cuál va a ser, ¿sí? Nuestro incremento en el resultado para este nuevo macro. ¿En base a qué? Al macrociclo vencido. Ese macrociclo vencido, en nuestro caso, va a ser el 100%. Y nosotros vamos a planificar para subir nuestro resultado tal vez a un 103, a un 104, a un 105%, ¿sí? En relación a los resultados que queremos obtener. Pero también en relación a el incremento del volumen para este nuevo macrociclo vencido. Que, como les decía, cada deporte tiene sus perspectivas, tiene sus datos, tiene sus cuadros donde determinan, ¿no? Cada año se debe ir incrementando un 5%, un 10%. Eso tenemos que ir definiendo y cada uno tiene que ver en su deporte cómo se plantea. El cuarto punto son los indicadores para nominar el equipo a diferentes competencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque existen deportes, sobre todo los deportes de carácter individual, en donde las competencias fundamentales pueden ser tal vez los selectivos, pueden ser de carácter provincial, pueden ser de carácter nacional, y esa se considera como una competencia principal y posterior a esto, ¿sí? Y posterior a esto, uno puede seguir planificando. Entonces, la mayoría de entrenadores, ¿qué es lo que hace? Hace una planificación del primer macro en donde está incluido una competencia principal que puede ser una competencia que sirva como un selectivo para la conformación de selecciones provinciales o nacionales y a partir de lo que sucede en esa competencia, hace una programación del segundo macro de entrenamiento. O si no, hace una propuesta en donde planifica la primera competencia y qué pasaría si entra la selección o no entra la selección. Entonces, hace como dos propuestas del segundo macro, ¿sí? Porque la mayoría de competencias, sobre todo internacionales, en un año que no es de Juegos Olímpicos, los campeonatos son a partir del mes de mayo, junio, julio en adelante. Y a nivel nacional igual, los Juegos Nacionales, los campeonatos nacionales, en la mayoría de deportes siempre está en el mes de mayo, junio, julio en adelante. Entonces, por eso es muy importante, ¿no es cierto? Determinar esas competencias que son consideradas para el primer macro fundamentales y después determinar otro tipo de competencias según lo que sucede en estas. También es muy importante hacer un análisis individual y colectivo de los diferentes aspectos de la preparación de los deportistas. Sea que sea un deporte de colectivo o sea que sea un deporte individual, siempre se tiene que hacer un análisis, ¿sí? Porque sea que usted compite individualmente, pero usted está dentro de un equipo, ¿sí? Y el entrenador tiene que hacer un análisis individual y colectivo, sea el tipo de deporte que sea. Y muy importante también tener en cuenta los objetivos y las tareas de la preparación física. ¿Por qué? Porque depende de la edad, la acentuación en qué capacidad vamos a tener. También depende ya de la madurez del deportista, cuál es el objetivo de la planificación de este año. Tenemos a veces muchachos que están recién iniciándose, sí, en ciertas disciplinas deportivas y sus torneos son a nivel provincial, sí, a nivel provincial, parroquial, provincial, y durante todo ese año, pues sus competencias tienen ese objetivo, participar a nivel provincial. Pero ya
con el incremento de la experiencia deportiva, el incremento de los años, el incremento de los resultados, estos objetivos van a cambiar, ¿no es cierto? Tal vez el año que viene ya uno ponga dentro de su planificación un selectivo para conformar la selección provincial y tal vez de la selección provincial un selectivo para conformar la selección nacional. Entonces, va a haber muchos puntos que analizar. Todo va a depender de el deporte, va a depender del tipo de deportistas que usted tiene, va a depender del nivel de los deportistas que usted tiene. Aquí nosotros tenemos entrenadores para deportes de iniciación. Tal vez también dentro de la presentación había algunos que ya tienen su planificación para lo que es a nivel nacional, en el fútbol, primera categoría, etcétera, etcétera. Entonces, como nos damos cuenta, todo esto va a variar y todos esos puntos a nivel teórico vamos a ir viéndolos y analizándolos. También es importante los objetivos y tareas de la preparación táctica, preparación psicológica, preparación teórica, objetivas, fechas, lugares y oponentes de las competencias preparatorias, objetivos, fechas de aplicación y contenidos de los test pedagógicos, evaluaciones médicas y otros, y requerimientos mínimos para alcanzar los objetivos propuestos. Esto es muy importante. Esto es muy importante que usted tenga en cuenta. En esto de los requerimientos mínimos para alcanzar los objetivos propuestos, usted tiene que ser bien enfático, porque cuando usted hace una planificación, usted hace la planificación para quién, ¿sí? Para un cuerpo colegiado técnico al que usted se debe como entrenador, ¿sí? O tal vez hace usted una planificación para usted como entrenador porque tiene su escuelita de fútbol, excelente. Pero la planificación tiene que tener sus requerimientos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una planificación fuerte este año para tratar de que mis deportistas puedan llegar a pasar a un siguiente nivel, ¿sí? Ya tener un nivel un poco más alto de competencia, tener roce con otro tipo de deportistas, con otro tipo de equipos. Entonces va a haber requerimientos mínimos a nivel nutricional, a nivel de chequeos médicos, a nivel de lo que son controles, a nivel de fisioterapia y todo eso, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tienen la mayoría de entrenadores? Que les dicen, bueno, este año ustedes tienen que lograr estar entre los 8 primeros equipos dentro de Juegos Nacionales. Ya, no hay ningún problema. El entrenador planifica, hace una planificación bien consensuada, siguiendo todos los parámetros de la planificación deportiva, y el momento en que pasa los requerimientos mínimos, ¿no es cierto? Pone controles médicos, pone acompañamiento psicológico, coaching, pone nutrición, pone vitaminas, farmacología, pone fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entrega la planificación y los requerimientos mínimos al departamento técnico, a las personas que están dentro del departamento técnico. Y después de 6 meses hacen la evaluación y determinan que no se ha cumplido con la planificación, que los resultados planificados no se cumplieron. Y claro, dicen, ¿cómo es posible? O sea, usted planificó esto y no se cumplió. Y ahí entonces tiene el entrenador, ¿no es cierto?, su carta para poder decir, claro, yo pedí desde el inicio del año vitaminas, nunca me dieron. Yo pedí desde el inicio del año que se les dé por lo menos el almuerzo y la merienda a mis deportistas. Yo pedí desde el inicio del año que haya chequeos médicos. Yo pedí que haya masajes, sauna, ¿sí? Que haya fisioterapia. Y nada de eso se cumplió. Entonces, todo eso es parte del componente de la planificación, es parte del entrenamiento deportivo. Si yo no tengo eso, yo puedo coger y planificar súper bien para formar un campeón olímpico si quiere. Pero si mi deportista, mi, mi entrenado, se puede decir, no come bien, no toma vitaminas, no tiene un buen descanso, tiene problemas psicológicos, eh, yo no puedo exigirle el cumplimiento total de una planificación en donde se necesitaba todo eso. Entonces, ahí hay que ser muy serios el momento en que vamos a planificar. ¿Planifico algo que necesita de muchos requerimientos o planifico algo que a partir de las deficiencias que pueden tener mis deportistas van a poder cumplir? Entonces, esto es muy importante. Todos estos 12 pasos son importantes de realizar. Y ahora vamos a entrar ya a definir y estudiar cada uno de estos componentes, de estos pasos para desarrollar la planificación. Cuando nosotros hablamos del análisis crítico del macrociclo vencido, este es el primer paso, ¿no es cierto?, para poder confeccionar una planificación escrita, como se dice.
¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un análisis, un resumen general de todo lo sucedido en el plan de entrenamiento anterior, es decir, del año anterior. Y este análisis puede ser tanto individual como en conjunto, dependiendo de que sean estos deportes de equipo o de deportes de conjunto, como se denominan. Y hay que considerar y analizar todos los datos posibles que pueden surgir de este macrociclo vencido. ¿Cuáles son esos datos que nosotros tenemos que analizar? Los volúmenes desarrollados en cada uno de los periodos. Entonces hacemos un análisis de cuáles fueron los volúmenes que se plantearon, ¿sí? ¿Cómo se distribuyeron los volúmenes? ¿Sí? Otro dato muy importante es el análisis de la intensidad que se desarrolló respectivamente en base a los volúmenes planteados. ¿Sí? Cada uno de los componentes de la planificación, de los periodos de planificación, responde, ¿sí? A un volumen y a una intensidad. Y por eso se hace un análisis de la curva de volumen contra la curva de intensidad. Y ahí uno tiene que saber planificar para que las curvas sean exactas y los resultados puedan darse de manera eficaz. También es muy importante analizar la frecuencia de los entrenamientos. Sí, esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos iniciación deportiva, pues los deportistas, ¿qué es lo que sucede con ellos al inicio? Nosotros empezamos a tener eh, deportistas que pueden entrenar 3 veces por semana, deportistas que pueden entrenar 4 veces por semana, 5 veces por semana. Entonces, en relación a eso, nosotros tenemos que ver esa frecuencia de entrenamientos. Ya cuando los deportistas están en selecciones provinciales, nacionales, llegan a tener hasta 9, 10 entrenamientos semanales. Sí, todo eso hay que tener en cuenta. Los aspectos técnicos desarrollados, ¿sí? ¿Qué se dio acentuación en la parte técnica? ¿Cuáles fueron los puntos débiles y los puntos fuertes? Es decir, ¿qué se cumplió y no se cumplió? ¿En qué periodo se dieron los mejores resultados? ¿Y qué sucedió para que esto pueda producirse? La relación entre los contenidos desarrollados y los contenidos obtenidos. Hay que hacer un análisis de relación, ¿no es cierto? Y determinar, a ver, qué resultados, cuáles fueron los mejores resultados y cuál fue el contenido del entrenamiento que se aplicó. Y esto hace que tengamos una base para poder decir, miren, en este deportista, cuando se aplicó este tipo de ejercicios con estas intensidades, con estos volúmenes, él tuvo sus mejores resultados. Entonces, podemos individualizar de que para que este deportista dé resultados, tenemos que aplicar esta relación entre entre el volumen, la intensidad, la frecuencia de entrenamiento y el contenido del entrenamiento. Entonces, eso es muy importante analizar. El análisis individual y colectivo de los diferentes aspectos fundamentales de la preparación del deportista también se debe realizar. Sí, analizar cuando todas las capacidades físicas, cómo se trabajaron en base a qué se trabajaron, qué tipo de ejercicios se utilizaron, el comportamiento de frecuencia, velocidad, intensidad, etcétera, etcétera. Todo eso debemos nosotros analizar del macrociclo vencido anterior. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta, ¿sí? El momento en que nosotros vamos a planificar. Sí, primero la edad de nuestros entrenados. No es lo mismo trabajar con niños que con adolescentes, que jóvenes y con adultos. No es lo mismo trabajar en la iniciación, la formación, el alto rendimiento. Sí, nosotros tenemos que tener claro eso, la edad y el estado de entrenamiento. ¿Cuántos años tiene? Y el estado de entrenamiento. Si tiene un estado de entrenamiento básico, tiene un estado de entrenamiento medio, tiene un estado de entrenamiento alto. Básico quiere decir que entrena recién a nivel para competir a nivel de la provincia, medio a nivel provincial, zonal, sí, un nivel alto ya a nivel nacional. Entonces, hay que tener bien claro, sí, las características de nuestros deportistas en relación a la edad y al estado de entrenamiento. El nivel de experiencia también es importante. No es lo mismo planificar para un deportista que lleva recién 2, 3 años dentro del deporte que un deportista que tiene cerca de 10 años de entrenando. Entonces, en relación a eso y el nivel de experiencia que tiene el deportista, tanto en años como en resultados, también es importante tener. Y la especialidad deportiva, esto es súper importante. La especialidad deportiva es el tipo de deporte, porque el tipo de deporte nos va a dar un resultado a nosotros como es la, las capacidades predominantes, las capacidades condicionantes, ¿sí? Si es un deporte donde predomina el desarrollo de la fuerza,
tenemos que tener en cuenta eso, porque el trabajo se va a hacer en base a esa capacidad. Si es un deporte donde predomina el trabajo de resistencia, tenemos que tener en cuenta porque la planificación, la periodización en base a esta capacidad es un poco diferente a las demás. Entonces, todos son puntos muy importantes. Estos 4 puntos son muy importantes del momento en que nosotros vamos a planificar. Este cuadro, ¿sí? De formulación de objetivos y planificación, quisiera que lo vean un ratito. Les pido 30 segundos, voy a cerrar la puerta del patio que entra el agua, está lloviendo aquí en Riobamba y está que se empoza el patio de la casa. Un ratito, por favor. Listo, empezó a llover y enseguida se empoza el patio. Ya, mil disculpas. Listo. Entonces, este gráfico nos determina más o menos a nosotros cuál es el carácter cíclico del proceso de entrenamiento deportivo. ¿Sí? Desde lo más amplio que algunos autores actualmente manejan, que es el nivel macro de la estructura de entrenamiento, que es hablar de los famosos megaciclos. Entonces, muchos autores hablan de los megaciclos. La mayoría manejamos lo que son los macrociclos. Pero hay autores que plantean, sí, desde el 99, Larovière ya lo planteaba, como son los megaciclos. Entonces, Larovière decía que los megaciclos es una planificación, sobre todo direccionada al alto rendimiento, en donde tú planificas un ciclo olímpico, es decir, 4 años. Entonces haces una planificación de 4 años, una planificación grande de lo que va a suceder y cómo vas a entrenar 4 años, es decir, a un ciclo olímpico. Eso es un megaciclo, ¿sí? Una preparación y una planificación en base a un megaciclo. A nivel macro de estructura también tenemos los macrociclos que, como habíamos ya conversado, pueden ser de 6 meses, ¿sí? Algunos planifican como un macrociclo un año. Lo más aconsejable es que usted planifique 2 macrociclos al año, cada uno de 6 meses. Claro que eso en periodización, pero cuando ya nosotros entremos a lo que viene a ser el trabajo de planificación de otros sistemas o modelos como es el APR, que también vamos a estudiarlo, vamos a aprender a planificar. Ahí los macrociclos pueden ser más cortos y en el año se pueden plantear hasta 4 macrociclos, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de periodización, ¿sí? La periodización sugiere y recomienda que se planteen 2 macrociclos al año, cada uno de 6 meses, es decir, primer semestre, segundo semestre, primer macrociclo, segundo macrociclo. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan y se puedan llevar esas especificaciones y recomendaciones. Después tenemos en el nivel de mesoestructura lo que son los periodos, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles son los periodos que existen. Periodo de preparación general, periodo de preparación específica, periodo precompetitivo, periodo competitivo. Sí, esos se encuentran en el nivel de mesoestructura del entrenamiento. Después tenemos los mesociclos. Los mesociclos pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Dependiendo de la disciplina deportiva y de cómo se planifique. Entonces, esos mesociclos tienen esas duraciones. Tenemos los microciclos de entrenamiento, sí, que forman los mesociclos. Cada mesociclo tiene sus microciclos de entrenamiento. Los microciclos generalmente se aplican con una duración de 1 semana, es decir, 8 días, ¿no es cierto? De lunes a lunes es la planificación de un microciclo. Pero en las periodizaciones contemporáneas, como son la periodización de bloques, las campanas de Forteza, los ATRs, esos han determinado que según el tiempo pueden existir microciclos desde 3 días, 4 días, 5 días. Entonces también hay esa pequeña variación. Pero en la periodización, la recomendación es que el microciclo
tenga una semana de entrenamiento. Entonces, así es mucho más fácil planificar, ¿sí? Y por eso la recomendación la seguimos para tratar de cumplir, ¿sí? Una semana o un microciclo de entrenamiento. Y claro, el microciclo está compuesto por jornadas o sesiones de entrenamiento a nivel microestructura, que es lo que se va a desarrollar a diario. Todo esto tiene que estar siempre acompañado de una evaluación. Nosotros hacemos de evaluación de microciclos, de jornadas de entrenamiento, de microciclos, de mesociclos, de los periodos, de los macrociclos, de los mesociclos. Siempre tiene que haber esa evaluación, ¿sí? Y el diagnóstico de la planificación y plan escrito que usted desarrolle, ¿sí? Cada mesociclo, hay diferentes mesociclos y cada uno de estos mesociclos se caracteriza por tener diferentes microciclos dentro de su estructura. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya planteemos la planificación del macro, vamos a empezar a estudiar cuáles son los diferentes mesociclos y microciclos y cuáles mesociclos se utilizan en tal periodo dentro de la planificación del macro y cuáles microciclos se utilizan dentro de tales mesociclos, dentro de tales periodos, dentro de la planificación del macro. Entonces, esta es una estructura circular. Sí, lo uno tiene una concatenación directa a lo otro, sí, está ligado el macrociclo, el periodo, al mesociclo, el microciclo y a la jornada de sesión de entrenamiento. Sí, entonces es importante tener en cuenta esta secuencia porque nosotros vamos a planificar con ustedes a nivel macro la distribución del volumen de entrenamiento en periodos, mesociclos, microciclos. Y después se va a plantear la distribución de las jornadas y sesiones de entrenamiento. Entonces, al inicio del año, como entrenador, a usted le piden la planificación macro, lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero después usted semanalmente tiene que ir desarrollando la planificación del microciclo, es decir, todo lo que se va a realizar cada día de la semana de entrenamiento. Entonces, esto es muy importante, conocer el carácter cíclico de los procesos de entrenamiento. Y ahora pues vamos a empezar con los pasos para poder desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo uno a una las diapositivas y después vamos a ir introduciendo toda la información que a nosotros nos dan estas diapositivas ya en una tabla de planificación, un modelo de planificación de Excel. ¿Sí? Entonces, aquí están las orientaciones metodológicas para la confección de un macrociclo de entrenamiento. El primer paso es la determinación de la fecha de la competencia fundamental y de la fecha de inicio del entrenamiento. Entonces, aquí como pueden ver, se va a utilizar colores para poder determinar. Una cosa es, una cosa es, ¿sí? Una cosa es la competencia y otra cosa es el inicio de la planificación, o sea, el inicio de su periodo de entrenamiento. Entonces, hay que tener claro esto. Esto se lo conoce siempre, casi en todos los casos, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre ya nosotros nos pasan lo que es el calendario, ¿no es cierto? El calendario competitivo de cada año. ¿Sí? Algunas federaciones, algunas ligas barriales, algunas ligas cantonales, algunas federaciones provinciales, ya en el mes de octubre ya tienen planificado lo que va a haber el año que viene. Y por eso en el mes de diciembre, enero, cuando se pide a los entrenadores que hagan las planificaciones, ellos tienen claro ya cuándo va a empezar, ¿sí? Cuándo va a empezar la nueva programación de entrenamiento y cuáles son las competencias fundamentales, cuál es la competencia fundamental que uno se está planteando. Como podemos ver aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que la competencia fundamental se está programando para el día 19 del mes de junio, por eso está 19/6, ¿sí? Y se está planteando que el primer día de entrenamiento es el día 2 del mes de enero. Entonces, se plantea ya en la matriz, ¿sí? Este calendario para que uno pueda coger y planificar en base a las fechas. Cuando nosotros ya hemos concluido con este primer paso, ¿no es cierto?, en donde se determina la fecha de inicio del entrenamiento, el nuevo macrociclo, y la fecha de la competencia fundamental o competencias fundamentales, pueden haber dos competencias fundamentales a veces, entonces ahí se empieza a determinar, ¿sí?, y a
enumerar los diferentes microciclos que van a componer este macro en relación a qué, a las fechas que nosotros hemos planteado. Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver, en este caso contamos con un macrociclo que se inicia el 2 de enero, ¿sí? Y finaliza el 10 de junio en este caso. Aquí está mal, está errado, ¿sí? Vamos, bueno, sí, es el 10 de julio porque tenemos 1, 2, 3, 3 meses de 3 semanas de recuperación. Entonces va a finalizar el 10 de julio. Es decir, vamos a contener 28 semanas de planificación. Es decir, 28 microciclos de planificación. A partir de este momento, el entrenador identificará a cada microciclo con un número, pudiéndolo ubicar a simple vista en el contexto del macrociclo. Entonces, vamos a hacer este primer paso. Vamos a ir a las matrices que al finalizar la clase les voy a pasar a ustedes para que puedan tener y la manejen, ¿sí? De igual manera. Entonces, todo este material que yo voy a pasarles en este momento, déjenme un ratito, listo. Aquí tengo una matriz que se ha desarrollado en base a todo el material que se necesita. Entonces, déjenme, ya se está compartiendo. Ya. Aquí, como ustedes ven, corred. ¿Por qué? Porque es la que vamos a empezar a hacer el día de hoy con ustedes. Aquí está un plan de periodización en donde ya está un ejemplo, ya se va a ver, un ejemplo de periodización ya marcado, un ejemplo de periodización. Todo esto que está aquí, nosotros vamos a realizar en este momento. Todo esto que está aquí. ¿Sí? Todo vamos a realizar en este momento. Aquí están algunos conceptos, algunos gráficos que están dentro de esta matriz que les voy a pasar para que puedan tener en cuenta y podamos ir avanzando en teoría, que es muy importante. Entonces, vamos a analizar un poquito este este macrociclo que ya está planteado, ¿sí? Este plan de periodización que ya está planteado en este ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ir estructurando nuestro ejemplo propio. Entonces, aquí quisiera a un voluntario que quiera proporcionarnos los datos para la planificación, ¿sí? Para la planificación. Entonces, quisiera que por favor alguien diga, yo voy a proporcionar los datos para la planificación y estoy esperando que puedan colaborarnos. A ver, ¿quién quiere proporcionar sus datos para poder realizar una planificación, una periodización? ¿Quién se atreve? Profe, ¿qué datos necesita? Ya, por ejemplo, vamos a ir viendo su deporte, vamos a ir viendo el volumen, vamos a ir definiendo ciertos datos. Entonces, durante toda la planificación, usted nos va a ir ayudando con todos estos datos que son importantes. ¿Sí? Bueno, lo voy a tomar como ejemplo. ¿Sí? A usted. Ya. ¿Usted, cuál es su nombre? Luis Velázquez. Ya, Luis. Entonces, poco a poco nos va a ir dando sus datos. ¿Qué deporte usted es entrenador? ¿De qué deporte? El fútbol, profe. Ya, usted es entrenador de fútbol. ¿De qué categorías? Juveniles. Ya, categorías juveniles. 18. Ya, categorías juveniles hasta 18 años, ¿no es Ujú. cierto? Ya, ¿en qué tipo de torneos participa? Bueno, el año anterior no participamos en ninguno por el tema del COVID, pero teníamos competencias de Conmebol, la sub-16, sub-18, y teníamos la competencia de ABNA sub-18 también. Ya, Arnes sub-18, ya. Entonces, más o menos estamos viendo de que las competencias son durante todo el año, se puede decir, ¿no es cierto? Sí, con diferentes fechas, ajá. Por Ya, ejemplo, con durante todo el año. ABNA comenzábamos en marzo, a Conmebol se comenzaba en junio, más o menos, junio, julio. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ya, no hay ningún problema. En base a esos datos vamos a empezar a planificar. ¿Sí? El fútbol, como les decía, tiene una especificidad, se puede decir, de que el fútbol
se lo va a tratar en base a mesociclo competitivo súper largo, ¿sí? Un mesociclo competitivo súper largo. Esa es la diferencia con otro tipo de, de deporte en donde no tienes un periodo competitivo largo. Los deportes individuales tienes un periodo competitivo que te va a durar máximo unas 2, 3 semanas, ya. Mientras que en el fútbol uno tiene un periodo competitivo súper largo y en base a eso tiene que poder ir y planificar. Entonces vamos a hacerlo para el fútbol, que creo que es lo que la mayoría de personas que estamos en este curso tenemos. Ahora, vamos a especificar, ¿sí? La categoría, sí, vamos a especificar la categoría, vamos a especificar los entrenamientos por semana, vamos a especificar el número de las fechas de competencia, cuándo va a empezar los periodos y cuándo va a empezar usted la competencia en sí. Entonces, esos datos son muy importantes. Entonces, vamos, primero, la categoría de los atletas que usted ha determinado que son juveniles, ¿no es cierto? Sí, podríamos trabajarle con una sub-18. Juveniles, ¿ya? Vamos a poner sub-18. Ya, excelente. Juveniles sub-18, esto es importante. Ya. Juveniles sub-18. Cuántos entrenamientos semanales usted con sus juveniles, ¿sí? ¿Cuántos entrenamientos por semana usted realiza con ellos? Los 5 días, 5 entrenamientos de 2 horas cada día. Sí, espérame un ratito, aquí se me fue. Entonces, categoría sub-18, ¿sí? Entrenamientos por semana. Usted tiene 5 entrenamientos por semana, ¿sí? Entonces, 5 entrenamientos por semana. ¿Cuál es el tiempo por entrenamiento que usted planifica para los muchachos de la sub-18? El tiempo por entrenamiento. Son 2 horas diarias. Ya, entonces el tiempo de entrenamiento, estamos hablando de 2 horas diarias, estamos hablando de 120 minutos. ¿Sí? Muy bien, 120 minutos que nosotros planificamos por entrenamiento. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuál va a ser la fecha de inicio vamos a poner, por ejemplo, enero, ¿no es cierto? Sí, ya comienza la otra semana, profe. Ya, va a empezar la semana que viene. Muy bien. Y vamos también a calcular cuándo empezaría usted el torneo. Más o menos, ¿cuál es la planificación que usted tiene para inicio del torneo? Ese es el problema que de Conmebol y AUNA en la federación todavía no nos dan fecha por el tema de COVID, no se sabe todavía si va a haber competencias. 19 de febrero creo que comienza. El 19 de febrero ya empiezan. Creo que escuché o que comenzaron en febrero. O sea, para la Liga Pro, para la femenina, la profesional, que dieron fecha para el 10 de abril. Luego dijeron que iban a comenzar más o menos a la quincena de marzo. Pero eso para la Liga Pro, pero de para las categorías inferiores todavía no tenemos confirmado competencias ni fechas. Fechas. Pero podríamos más o menos, profe, trabajarle como fue planificado el año anterior. ABNA, por ejemplo, para el mes de marzo y Conmebol para junio, julio. Ya, listo. Vamos a ponerlo para, vamos, planificamos que usted el primer semestre no tenemos todavía planificado competencias, ¿sí? Por el hecho de que estamos en pandemia todavía y si entramos a alerta roja, se fregó, no va a haber fútbol nuevamente. Entonces, usted planifica de que su temporada va a empezar en el mes de junio. Sí, los torneos ADNA, vamos a poner en el mes de junio.
¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ya, listo. Ahora vamos a hacer entonces los siguientes cálculos. El fútbol tiene una temporada y tiene una pretemporada. ¿Sí? El fútbol tiene una temporada y tiene una pretemporada. Entonces, dentro de la pretemporada en el fútbol, nosotros planteamos todo lo que es la preparación general, ¿sí? Y la preparación específica, ¿sí? Todo lo que es dentro de la pretemporada. Aquí vamos a hacer, esperemos un ratito, categoría. Aquí vamos a poner con entrenamientos por semana, ¿sí? Tiempo por entrenamiento, ¿sí? Aquí vamos a poner semanas por pretemporada, ¿sí? Vamos a poner semanas por temporada, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de que son 5 entrenamientos semanales, habíamos hablado de que son 120 minutos de entrenamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las fechas que vamos a iniciar a entrenar? Vamos a ver, según el calendario, aquí es importante manejar el calendario. Entonces, nosotros empezamos, digamos, la semana del lunes 18 de enero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a planificar que tenemos el torneo, vamos a poner un inicio la primera semana de junio. Entonces, tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas en junio, ¿sí? 3 semanas en febrero, 4, 5, 6, 6 semanas en febrero, 7, 8, 9, 10, 11 semanas en marzo, 12, 13, 14, 15, 16 semanas en abril, 17, 18, 19, 20 semanas en mayo. Entonces tenemos 20 semanas hasta el 31 de mayo, que se podría decir que puede empezar, sí, la temporada, es decir, el ciclo competitivo. Entonces estamos hablando de que usted va a trabajar 20 semanas en su pretemporada. Todo este periodo lo va a hacer de 20 semanas, ¿sí? 20 semanas calendario. Muy bien. Ahora, la temporada. ¿Cuál es la duración en semanas que tiene un torneo ABNA, como usted lo plantea? 8 semanas, 16 semanas, o sea, desde el inicio hasta el final. Sí, desde el inicio hasta jugar la final, quién es el campeón y quiénes son los que ocupan la tabla de posiciones. Son más o ¿Cuántas menos semanas dura? entre 3 a 4. Yo creo que ya con final y todo, 4 meses. Estaríamos hablando de que 16 semanas. Ya, entonces vamos a poner que el torneo va a durar 16 semanas. ¿Sí? Entonces, estos son los datos de inicio para poder empezar una planificación. Todos estos datos que son súper importantes. ¿Sí? Estos datos nos ayudan a nosotros a poder calcular, ¿sí? A nivel del macro, cuál es el volumen que nosotros vamos a tener. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen que nosotros vamos a tener? Entonces, aquí es muy importante que hagamos, se puede decir, unas ecuaciones dentro del mismo Excel que nos va a permitir a calcular mucho más rápido todos los datos que necesitamos. Entonces, aquí tenemos también el tiempo o semanas totales de planificación, ¿sí? Semanas por macro, lo vamos a decir. Semanas por macro, ¿sí? Y volumen por macro, ¿sí? Después todas estas iniciales, qué significa T por cen y todo eso, podemos describirlas en una página aparte, por si acaso haya dudas de qué era eso, no tenga que estar buscando. Excelente. Entonces, las semanas por macro, ¿de dónde salen? La suma de las semanas de la pretemporada con las semanas de la temporada. Entonces, esto vamos a tener, esto es igual a estas 20 semanas de la pretemporada más las 16 semanas de la temporada.
Entonces, en el Excel, ¿cómo colocamos? ¿No es cierto? Colocamos, esto es igual a el casillero E3 más el casillero F3. ¿Sí? E3 más F3 es igual a 20 más 16. Nos da como resultado 36 semanas. ¿Sí? 36 semanas que nosotros vamos a planificar. ¿Sí? Excelente. Ahora, ¿cuál es el volumen por macro? El volumen por macro, ¿sí? Es igual a la multiplicación entre los entrenamientos por semana, por el tiempo por entrenamiento y por el número de semanas que nosotros vamos a tener en todo el macro, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la fórmula que vamos a aplicar? Esto es igual a 5 entrenamientos por 120 minutos cada entrenamiento, ¿sí? Y esto por 36 semanas que tiene todo el macro. Entonces, nosotros tenemos un total de 21.600 minutos de entrenamiento para todo el macro, ¿sí? 21.600 minutos de entrenamiento para todo el macro. Esto es lo que nosotros vamos a periodizar, ¿sí? Ese tiempo que nosotros tenemos ahí lo vamos a periodizar, ¿sí? No todos los días nosotros cumplimos un entrenamiento de 120 minutos. Hay días que sí lo cumplimos, hay días que solo la parte física con la parte técnica serán 90 minutos y el resto del tiempo, es decir, los 30 minutos restantes será una preparación psicológica o será una preparación integral. Sí, no todos los días nosotros cogemos y entrenamos a cabalidad los 120 minutos. Sí, entonces por eso es importante. Nosotros ponemos como media 120 minutos diarios de entrenamiento. Y en base a eso podemos calcular. Entonces nuestro primer dato de cálculo está aquí. ¿Sí? Los 21.600 minutos de entrenamiento que nosotros vamos a periodizar para nuestra planificación. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer los primeros cuadros según las diapositivas que estuvimos estudiando, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es plantar, ¿sí? En relación a el día, el mes, ¿sí? De inicio de cada uno de los entrenamientos que estamos planteando. Eso es importante que usted pueda coger y tener claro. Entonces, arriba el día de inicio, abajo el mes que estamos trabajando. Entonces, aquí necesito a alguien que tenga, por favor, un calendario a la mano. ¿Sí? Ayúdenme con un calendario a la mano del 2021. ¿Sí? ¿Tenemos? No me quieren que elaborar. Sí, profe, sí hay calendario. Doctor Sí hay. Loaiza, una pregunta, por favor. Dígame, Ivone. Por favor, ¿me puede repetir la parte de los 21.600 del volumen máximo? Ya. ¿De dónde salen los 21.600? Nosotros colocábamos todos estos datos que son importantes, ¿no es cierto? Entrenamientos por semana, es decir, en una semana, ¿cuántos entrenamientos va a tener? 5 entrenamientos. El tiempo por entrenamiento, es decir, cada uno de estos entrenamientos dura 120 minutos, ¿sí? La media de duración, 120 minutos. Excelente. Ahora, ¿cuántas semanas tenemos para la pretemporada? Nosotros contabilizamos desde el inicio, ¿sí? Del entrenamiento que va a tener el 18 de enero, ¿sí? Contabilizamos hacia el 1, ¿sí? De junio que empieza la temporada. Entonces, desde el 18 de enero hasta el 1 de junio, nosotros tenemos 20 semanas. Entonces, el número de semanas de la pretemporada son 20 semanas. Y después, ¿cuántas semanas la temporada? La temporada ya es el torneo, la competencia, que más o menos nos había indicado, ¿sí?
el compañero que el torneo dura 4 meses, cada mes tiene 4 semanas, entonces vamos a tener 16 semanas de la temporada, 20 semanas de la pretemporada y 16 semanas de la temporada. Ahora, ¿cuántas semanas por macro? Sí, son en total 36. ¿De dónde sale 36? De sumar las 20 de la pretemporada más las 16 de la temporada. De ahí sale las 36. Pero Ahora, esto porque, doctor, pero esto porque es fútbol y el campeonato dura bastante, ¿no es cierto? Claro, claro. En otros deportes es diferente. Sí, ahí no tengo pretemporada y no tengo temporada, sino tengo periodos de preparación. Vamos a hacer el primer ejemplo con el fútbol. Sí, y después del segundo ejemplo hacemos con un deporte en donde no haya una temporada o periodo competitivo largo, sino que el periodo competitivo va a durar lo que dura normalmente, 1 o 2 semanas. Sí, en este ejemplo lo estamos haciendo con el fútbol. Después hacemos un ejemplo con otra disciplina, ¿ok? ¿Estamos? Sí, doctor. Profe, Gracias. yo quería también Doctor, aclarar algo, por favor, profe. ¿podría darnos la fórmula? Diga, Repetir, por favor. sí, ya, les doy acláreme lo que me quería Isaac aclarar. Sí, profe, en el caso que estamos en la tabla que se está haciendo, también ahí es porque ese torneo hay mucho espacio, porque en el fútbol Claro, profesional no hay ese espacio, máximo son un mes, 15 días, 20 seis, días, entonces no. 6 semanas de pretemporada y casi 8 meses de temporada. ¿Sí? En el fútbol, Exacto, ya les voy a exacto, dar un entonces, modelo. Vamos a ver si tengo un modelo ya hecho para el fútbol. claro. Porque ahí en este caso, profe, uno siempre hace 2 semanas pretemporada, como uno llamamos fuerte, y ahí llama relajamiento. Sí. Sí, Miren aquí entonces, un ejemplo ya construido para una categoría. Ya. Aquí está un ejemplo construido para la sub-13. ¿Sí? En esta sub-13, el entrenador planteaba que tenía 3 entrenamientos a la semana con un tiempo promedio de 90 minutos. ¿Sí? La pretemporada tuvo 8 semanas, es decir, mes y medio. Y el torneo duró solo 8 semanas. ¿Sí? En total, tuvo un tiempo por semanas del macro de 16 y un volumen para poder periodizar de 4.320. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente era mucho más corto la pretemporada y la temporada tenía el mismo tiempo de duración que la pretemporada. Sí, claro, por eso les digo, cada periodización depende de sus datos, depende de lo que usted tiene en su equipo, de lo que usted va a planificar. En el ejemplo que nosotros estamos planteando con el compañero, pues él dice, sí, por lo del COVID, vamos a tener una pretemporada larga hasta la primera semana de junio. Y después en junio empieza 4 semanas de competencia. Entonces, por eso vamos a planificar así. Pero si, por ejemplo, se acorta y usted me dice, no, a ver, la pretemporada va a durar solo 10 semanas, digamos, y después vamos a tener, la pretemporada va a durar 10 semanas y después vamos a tener un torneo que va a durar 16 semanas. Excelente, ahí va a cambiar. Va a tener solo 15.600 minutos de planificación. ¿Por qué? Porque se disminuyeron las semanas de la pretemporada y eso hace que haya un cambio. Entonces, todo va a durar y todo va a variar del tiempo que usted tiene. Todo depende de cuándo va a empezar usted la planificación y todo depende de cuándo va a empezar usted el torneo, ¿sí? Y cuánto dura este torneo. Entonces, esos son los datos primordiales. Entonces, aquí, por ejemplo, el compañero nos había dicho que va a durar más o menos 20 semanas porque vamos a empezar el torneo la primera semana de junio. ¿O será que puede tener un torneo antes en el mes de abril y que dure 4 meses? ¿O en junio empieza el torneo que nos había dicho? ¿En junio empieza el torneo? O sea, no hay fechas confirmadas todavía, pero más o menos para tener el ejemplo estamos haciendo así. Ya, hagamos una cosa, para hacerlo más corto. Vamos a determinar 10 semanas de pretemporada, más o menos de estos 2 meses y medio, y después un torneo de 4 meses que tenga 16 semanas, para que sea un poquito más corto. ¿Sí? Entonces vamos a determinarlo así. En total va a ser 26 semanas
Y la fórmula para calcular el volumen total es simplemente multiplicar el número de entrenamientos por semana por el promedio del tiempo de entrenamiento, que son 20 minutos, 120 minutos, y multiplicado por el número total de semanas para el macro. Entonces, si yo multiplico 5 por 120 y por 26, me da un total de 15.600 minutos a planificar. ¿Sí? La recomendación, cuando ustedes empiecen a hacer su planificación, no cojan planificaciones que estén hechas. ¿Por qué? Porque algunos dicen, solo voy a cambiar aquí y listo. No. Al cambiar aquí, le toca cambiar todo. Porque aquí yo tengo que trabajar con las celdas, que son las celdas específicas, ¿en base a qué? A las semanas de la pretemporada y las semanas de la temporada. Entonces, por eso es importante. Entonces, estos son los datos de planificación que vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a tener 10 semanas de pretemporada, vamos a tener 16 semanas de temporada y vamos a tener un volumen total de 15.600 minutos a planificar para todo el macro, que en total tiene 26 semanas. Listo, y ahora vamos a trabajar. Entonces vamos a poner, ¿quién me ayuda? Iván, ¿me puede ayudar con las fechitas que le voy a pedir? Sí, con un calendario a la mano. Con gusto, doctor. Ya, entonces, esta semana tenemos lunes 18 de enero. El siguiente lunes, 25. 25 de enero. El siguiente lunes, 1. 1 de febrero. El siguiente lunes, 8. 8 de febrero. El siguiente lunes, 15. 15 de febrero. El siguiente lunes, 22. 22 de febrero. El siguiente lunes, 1. 1 de marzo. El siguiente lunes, 8. 8 de marzo. El siguiente lunes, 15. 15 de marzo. El siguiente lunes, 22. 22 de marzo. El siguiente lunes, 29. 29 de marzo. El siguiente lunes, 5. 5 de abril. El siguiente lunes, 12. 12 de abril. El siguiente lunes, 19. 19 de abril. El siguiente lunes, 26. 26 de abril. El siguiente lunes, 3. 3 de mayo. El siguiente lunes, 10. 10 de mayo. El siguiente lunes, 17. 17 de mayo. El siguiente lunes, 24. 24 de mayo. El siguiente lunes, 31. 31 de mayo. Vamos a ver hasta aquí cuántos microciclos tenemos, ¿sí? Y después vemos si nos falta más. Aquí es número, punto, microciclos, microciclos, ¿sí? Entonces, número, microciclo. Vamos a ampliarle aquí. Entonces, aquí vamos. Microciclo 1, microciclo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían los primeros, ¿sí? De la pretemporada. Pues 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, me falta todavía 6 más. Siguiente fecha. 7. Ya sería del 31 de 7 De junio. de junio. Sí, y sería el 20 de junio. Sí. Sería el 21. La siguiente. 14. 14 de junio sería el 22. La siguiente. 21. 21 de junio sería 23. La siguiente. 28. 28 de junio sería el 24. La siguiente. 5. 5 de Julio. julio sería el 25. La siguiente. 12. 12 de julio sería 26 y le vamos a sumar 2 semanas más. La siguiente, 19. 19 de julio sería Y 26. 27 y 26 de julio sería la siguiente. ¿Por qué le sumo 28
Sí, porque el torneo termina la semana 16, pero ustedes saben que después del periodo competitivo, sí, viene el periodo de tránsito, que es de 2 a 3 semanas. Para una categoría sub-18 le vamos a colocar 2 semanas. Entonces vamos a hacer esa modificación aquí. La temporada va a durar 16 más 2 semanas de tránsito, 18. Por ende, vamos a tener 28 semanas de total del macro y 16.800 minutos de planificación. Muchas gracias, Ivone. Entonces, este es el primer trabajo que se tiene que realizar, ¿sí? Esta distribución. Entonces, aquí vamos a ponerle un cuadriculado, le vamos a colocar en cuadritos y vamos a centrar. Sí, esto es muy importante. Aquí, si quiere, puede hacerlo un poquito más reducido. No hay ningún problema para que sea más pequeño y podamos tenerlo. ¿Sí? Aquí vamos a tener un poquito más reducido aquí. ¿Sí? El tamaño. Exacto, ahí entra todo. Listo, muy bien. ¿Ya? Aquí sí nos toca ampliarle un poquito. Ya. Entonces, aquí tenemos nuestro primer paso para la planificación y la periodización, ¿sí? Que estamos haciendo con el fútbol. Entonces, el paso número 1 era determinar el día y el mes, ¿sí? En donde empieza, ¿no es cierto?, nuestra planificación, ¿sí? Que sería 18 de enero, con el primer mesociclo, y el número de microciclos que nosotros vamos a tener para nuestra planificación. ¿Cuántos microciclos son? Pues son en relación a los microciclos que tengo en temporada y los microciclos que tengo en pretemporada. En este caso, como estamos viendo, sí, salió un total de 28 microciclos que voy a planificar. Sí, 28 microciclos que voy a planificar. Ahora, el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es determinar en el plan gráfico cuál es la pretemporada y cuál es la temporada, que esto es súper fácil, ¿no es cierto? La pretemporada son esas 10 semanas que nosotros habíamos marcado, esas 10 semanas iniciales, ¿sí? Que son las 10 semanas antes del inicio de la competencia. Entonces, aquí vamos a poner nosotros primero, ¿sí? Vamos a marcar esto con un color diferente. Vamos a poner un color verde fosforescente aquí, ¿sí? Un color verde, ¿sí? Y vamos a poner aquí un color diferente, que puede ser un color tomate, para poder diferenciar. Aquí vamos a aumentar insertar algunas líneas. Listo. Ahora sí, esto de aquí lo vamos a llamar pretemporada. ¿Sí? Pretemporada. De igual manera, acá esto vamos a unificar, combinar, y lo vamos a llamar temporada. Temporada. ¿Sí? Excelente. Pretemporada y temporada. Entonces, es el primer paso que vamos a hacer. La pretemporada y la temporada. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna pregunta o está claro hasta ahí? Sí, está claro hasta ahí, profe. Ya, excelente. Entonces, si está claro, sin ningún problema vamos a seguir. El siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es distribuir, ¿sí? Los porcentajes de trabajo que uno va a tener tanto para la pretemporada como para la temporada. Sí, esto es muy importante. En la temporada usted tiene un trabajo competitivo neto, todo es competitivo, no hay a dónde irse. Mientras que en la pretemporada usted tiene que determinar, ¿sí? Un porcentaje de trabajo para la preparación general y un porcentaje de trabajo para la preparación específica, ¿sí? Un porcentaje de trabajo para la preparación general y un porcentaje de trabajo para la preparación específica, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a que podamos tener claro, ¿sí? Tener claro cuál es la variación entre la preparación general y la variación específica que vamos a dar, o preparación especial que también se va a dar. Cuando nosotros estamos trabajando con niños,
¿sí? Categoría sub-12, sub-13, sub-14, hasta la categoría sub-15 se puede determinar. El porcentaje y la diferencia entre la preparación general y la preparación específica, ¿sí? Es más o menos del 70-30. El 70% se le da para la preparación general y el 30% se va a dar para la preparación específica. En el fútbol tenemos dos componentes que se llama preparación general y periodo precompetitivo. ¿Sí? Preparación general y periodo precompetitivo. Entonces, vamos a seguir aumentándole datos a nuestra planificación. ¿Sí? Déjenme ponerle aquí blanco para que no haya ningún lado. Muy bien, aquí vamos a tener y vamos a poner la pretemporada. Pretemporada. ¿Sí? Vamos a marcarle con un colorcito. La pretemporada. Temporada. Me faltó D. Pretemporada. Ya. Dentro de la pretemporada, ¿sí? Nosotros tenemos el número de microciclos existentes, ¿sí? Que vamos a tener. Entonces le vamos a poner aquí en nuestra matriz, vamos a ponerle aquí, vamos a unificar estos dos y vamos a poner micros. Y acá abajo vamos a unificar también. Y vamos a poner cuántos micros tenemos en la pretemporada. Entonces, aquí en la pretemporada nosotros tenemos 10 micros. ¿Sí? 10 micros en la temporada y 10 micros en la pretemporada. Entonces, aquí puede usted directamente ponerle 10, pero lo más fácil para que después, si hay cambios, usted lo que pone es igual y le pone a la casilla donde se encuentra este 10. Y automáticamente el 10. ¿Qué pasa si usted cambia y aquí aumenta 12? Pues ya va a cambiar acá también el 12. Mientras que si solo le ponía usted marcando el 10, ¿sí? Si le tocaba cambiar, acá abajo también iba a cambiarlo. Al poner igual y la casilla donde se encuentra el 10, que es el número de micros, sí, el número de semanas para la pretemporada, entonces usted le está dando se puede decir una orden a la matriz de Excel, que cuando cambie el dato aquí, cambie el dato acá. Mientras que si usted le pone directamente simplemente 10, no va a cambiar. Entonces eso es muy importante, utilizar todas estas opciones que tiene el Excel para que sea mucho más fácil planificar. ¿Sí? Entonces ya tenemos. Tenemos el número de semanas o el número de macrociclos. ¿Sí? ¿Qué más vamos a poner aquí? Aquí voy a unificar y voy a poner un total. Total. ¿Sí? Porque esto me va a servir para lo siguiente. Ahora, esta pretemporada tiene, voy a unificar estos dos aquí, una preparación general, voy a poner general, ¿sí? Podemos ponerle hasta 3 para que sea mucho más visible. Tiene una preparación general, ¿sí? Y tiene un periodo precompetitivo, también pongámosle 3. Entonces, periodo punto precompetitivo, ¿sí? La preparación general y un periodo precompetitivo. Un poquito nomás vamos abriéndoles para que nosotros podamos tener. Listo. Y aquí vamos a unificar y vamos a ir marcándole. Todo esto, lo bueno es que esto se hace solamente una vez al año, ¿no? Una vez al micro. Que no imagínense todas las semanas planificar así. Estaríamos locos, ¿sí? Tratando de coger y determinar. Ahora, cuando nosotros analizamos el fútbol, ¿qué nos dice el fútbol? Que dependiendo de la categoría, va a ir aumentando la distribución entre la preparación general y la distribución entre la preparación específica. Cuando yo tengo, por ejemplo, una categoría sub-13, ¿sí? Cuando yo tengo una categoría sub-13, en la categoría sub-13 se le da un 70% a la preparación general y un 30% a la preparación específica. Una categoría sub-15, ¿sí? Una categoría sub-15, ¿qué es lo que nosotros le damos? A la categoría sub-15 nosotros le damos un 60% a la preparación general y un 40% a la preparación
específica, es decir, al periodo precompetitivo. Pero ya con una sub-18, las recomendaciones metodológicas, a lo menos del fútbol, es que se trabaje en una preparación general con un 40-45% y un periodo precompetitivo, ¿sí? Con un 50-55%. ¿De qué depende? Mientras más usted aumenta, ¿sí? Mientras más usted aumenta la edad, aumenta la experiencia del deportista, por eso necesita menos preparación general, ¿sí? Y necesita más preparación específica, que en este caso en el fútbol se denomina la precompetitiva. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante, que usted maneje que mientras menos, ¿sí? Menos preparación, menos edad, más preparación general. Más edad, menos preparación general, más preparación precompetitiva. Sí, está claro. Entonces, en el fútbol se maneja estos datos, ¿no es cierto? Sub 13, 70, 30. General, 70, precompetitivo, 30. 15, ¿sí? 60 general, 40 precompetitivo. ¿Sí? Y sub 18 vamos a marcarlo, ¿sí? 45 o 40 la preparación general y 60 lo competitivo. ¿Por qué? Porque yo ya ya tengo una experiencia cargada en lo general. Necesito ir a lo específico, a lo competitivo. ¿Qué categoría usted, en qué torneo participan sus muchachos? En estas, profe, con Mebol, ABNA y los campeonatos que hace de sub-16 por categorías de la federación. Ya. Entonces, en torneos Conmebol, estamos hablando de que es un equipo que está jugando por lo menos bueno, podríamos normarlo como segunda categoría. Sí, más o menos podría ser, porque sería casi la reserva del equipo profesional. Ya. Entonces, si es segunda categoría, pues nosotros vamos a trabajar con esa distribución de que sea el 40% en lo general y que sea el 60% para lo precompetitivo. Aquí vamos a marcar lo siguiente, 100%. ¿Sí? Vamos a poner 100%. ¿Sí? Que es un valor que nos va a ayudar a nosotros a hacer el cálculo. Y aquí en la preparación general le vamos a poner el 40%, ¿sí? Y le vamos a poner el 60% para lo precompetitivo. Sí, repito nuevamente, el 100% viene a ser estos 10 microciclos. De estos 10 microciclos, como es una categoría sub-18, le voy a dar el 40% de estos 10 microciclos para una preparación general. Y le voy a dar, ¿sí? Al 60% de estos microciclos, es decir, de estos 10 microciclos, para una preparación precompetitiva, ¿sí? Tomando en cuenta de que es una categoría. Dígame. Licenciado, una pregunta. Si en todos los deportes va a ser siempre preparación general 40% y precompetitivo 60%. No. Va cambiando según el deporte. Sí, va a depender de las edades y va a depender de las edades y va a depender de la periodización que estamos haciendo. Esta periodización, como ustedes ven, les había dicho que tiene una temporada bien larga. El siguiente ejemplo que vamos a hacer cuando terminemos lo vamos a hacer con otro deporte, en donde la temporada es el periodo competitivo y dure 2 o 3 semanas máximo. Ahí hay diferencias, ahí cambia, ¿sí? Ahí la preparación general, en la preparación general más o menos es el 60% y la preparación específica es el 40%. Y dentro de ese 40% de preparación específica, se tiene un 60% precompetitivo y un 40% competitivo. Sí, hay una pequeña variación. En el fútbol es este planteamiento. Y dijo alguna fórmula de más edad, menos preparación. ¿Cómo era? Menos edad de las personas que usted está entrenando, más preparación general, porque usted necesita desarrollar más las capacidades físicas a manera general. ¿Sí? Y por eso le da más tiempo a la preparación general. Más edad, menos tiempo a la preparación general, más tiempo a lo específico precompetitivo.
Si yo estuviera, por ejemplo, aquí planificando para una sub 13, aquí cambiaría. No sería 40 en lo general y 60 en lo precompetitivo, sino tendría aquí un 70 en lo general y solo un 30 en lo precompetitivo. Sí, todo depende de qué. Todo va a depender de la edad. Sí, esa es una regla para planificación. A menor edad, más preparación general, menos especial. A mayor edad, menos general, más especial. Entonces, aquí estamos marcando, ¿no es cierto? Preparación general el 40% de estas 10 y la preparación precompetitiva un 60% de estas 10. Aquí vamos a marcar una fórmula para detectar cuál es el número de microciclos para la preparación general y cuál es el número de microciclos para la preparación precompetitiva. Claro que nosotros aquí podemos poner de 1, 4 y 6, pero después cuando cambiemos los datos de acá arriba va a ser difícil calcularlo al ojo. Entonces vamos a poner fórmula para que sea todo más fácil. Entonces la fórmula aquí va a ser el siguiente. Si 10 microciclos son el 100%, ¿cuántos microciclos serán el 40%? Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a hacerlo a lo criollo, como dicen, 10 es a 100, ¿sí? 40, ¿cuánto será? Entonces, es una regla de 3, ¿no es cierto? 40 por 10 dividido para 100. Entonces, aquí vamos a poner lo mismo. Esto es igual a, abro paréntesis, el 40% que está en esa columna por 10, que es el número total de microciclos, cierro paréntesis, sobre el 100%. En este caso me va a dar 4 microciclos. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer acá con el precompetitivo. Y esto es igual, abro paréntesis, el 60% por 10, ¿sí? Cierro paréntesis, sobre el 100%. Y tengo un total de 6 microciclos. Esto de aquí borro para no confundirlos. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi cálculo para la pretemporada en relación a la preparación general y al periodo general y al periodo precompetitivo. Digamos que usted cambia, digamos que usted quiere trabajar no el 40%, sino aquí va a trabajar usted un 50 y 50%. ¿Sí? Que puede ser. Si ve, cambia. Digamos que usted tiene otra categoría y aquí va a trabajar 60% de la preparación general y 40% de la preparación precompetitiva, va a cambiar. ¿Sí? Entonces, todo depende de la edad. En este caso, habíamos hablado, un equipo de segunda categoría, le vamos a poner 40% para el periodo general y un 60% para el periodo precompetitivo. Aquí le voy a insertar, unas 2 filitas más para seguir armando mi cuadro de planificación. Ya, entonces, en base a estos datos que nosotros hemos sacado en este momento, ¿sí? En esos datos que nosotros hemos sacado en este momento, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a coger y vamos a marcar, ¿sí? Esas 4 semanas de preparación general y vamos a marcar esas 6 semanas de preparación, sí, precompetitiva. Entonces, cogemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero aquí nos tocaría aquí insertar acá, ¿sí? Vamos a coger acá, vamos a unificar, aquí en la pretemporada vamos a unificar, porque si le aumento aquí voy a unificar, esto, control X, le voy a pegar acá, control B. Esto era ¿Sí? una pregunta, en el 40 y el 60 solo va 40% y 60% nada más, ¿no? Sí, nada más. Simplemente pone ahí, la fórmula va en el total para ver cuál es el total, en el 100 nomás. En el 100. Ajá, acá abajo. Aquí va el 100. El 100 va sin fórmula. 40 sin fórmula, 60 sin fórmula. Aquí, para sacar el 4 y el 6, ahí sí va la fórmula. Ahí sí va la fórmula. ¿Sí? Igual, todas estas matrices que yo trabajo con ustedes, todo les paso. ¿Sí? No, sino que yo estoy haciendo igual que tú, o sea, solo quería... Excelente. Pero, Sí, pero una recomendación, cuando les pase todas estas matrices, guarden una en un lugar y esa no la modifiquen.
abran otra y eso sí modifiquen, porque a veces empiezan a modificar en la que les doy. Y ahí sí ese pedazo. Cambian una fórmula y después, profe, no sirve, claro, porque no siguieron la recomendación de guardar. Excelente. Entonces, vamos siguiendo marcando. Entonces, aquí tenemos preparación general. Hemos puesto, sí, 4 semanas. Entonces, vamos. 1, 2, 3, 4 semanas. Estas 4 semanas, sí, las vamos a marcar. Y aquí sería P. general. General. Excelente. Sí, general. Y estas 6 semanas que están marcadas acá, las vamos a poner como P. precompetitivo. Precompetitivo. ¿Sí? Preparación general y preparación precompetitiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Está claro, profe. Ya, excelente. Vamos avanzando. Muy bien. Ahora, el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso, estamos recién en la pretemporada. Después ya cuando entremos a la temporada, ahí nos tocará lanzar ahí números y hacer cosas. Es distribuir, ¿sí? El siguiente paso es distribuir, ¿sí? Dentro de la etapa de preparación general, ¿sí? Dentro de la etapa de preparación general, ¿qué porcentaje le vamos a dar a la preparación general en sí? ¿Y qué porcentaje le vamos a dar a la preparación específica dentro de esa preparación general? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a dibujarle lo siguiente acá. Vamos a poner aquí, vamos a marcar estos 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a poner preparación general. Etapa, o vamos a poner periodo de preparación general. PP general, periodo de preparación general. ¿Sí? Y tenemos aquí 2 y tenemos aquí 2. Entonces, dentro del fútbol, a esta primera se llama en sí etapa preparación.g, ¿sí? Y la otra se llama etapa preparación.específico. Dentro de ese periodo de preparación general. Sí, porque a pesar de que es una preparación general, el concepto de preparación general da, pero dentro de ese periodo en el fútbol hay las 2 etapas. ¿Sí? Hay la etapa de preparación general en sí, propiamente dicha, y la etapa de preparación específica. Por eso es periodo de preparación general que tiene una etapa de preparación general y una etapa de preparación específica. Ahora, dentro de esa etapa de preparación específica, ¿sí? También hay diferentes porcentajes que se van a tratar. Pero, ¿qué es lo que se recomienda? Casi en todas las categorías, por el tiempo que es muy corto, que a la etapa de preparación general se le dé un 65, 70% y a la etapa de preparación especial se le dé un 35, 30%. Entonces, vamos a seguir las recomendaciones que van a ser el 70% aquí, ¿sí? Y el 40 y el 30% acá. Esas recomendaciones vamos a seguir para distribuir el tiempo de la preparación general, ¿sí? 70 y 30%, ¿sí? Ahora, seguimos unificando aquí esto y vamos a hacer ese cálculo. El cálculo aplicando a sí mismo fórmula. Entonces, vamos a hacer el cálculo. En este caso, ¿cuántas semanas tengo yo para la preparación general? Tengo 4 semanas. ¿Sí? Entonces aquí la fórmula va a cambiar y va a decir, este es igual a este 70% que tengo acá, multiplicado por estas 4 semanas. ¿Sí? Y esto dividido para el 100%. ¿Sí? Entonces tengo 2.8 semanas, que después ya vamos a hacer al inmediato superior para cerrar. Y aquí lo mismo, tengo la fórmula. Esto es igual a, abro paréntesis, este 30% multiplicado por estas 4 semanas, ¿sí? Y esto sobre el 100%. Esto es igual a 1.2. No hay 1.2 semanas ni 2.8 semanas porque estamos... No, sería por las 6, Esteban.
No. Estamos en este caso. A ver, voy a ponerles un color acá. Voy a ponerles un color acá. Ya, para que no estamos en la preparación general, ya. Solo en la preparación general. Ya. Entonces, listo. Entonces, aquí vamos a subirle al inmediato superior, ¿no? Entonces, con los ceros de acá, utilizando el Excel, disminuir decimales, le disminuyo y me sale 3. Y el 1.2 también le doy disminuir la flechita a la derecha y me da 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que de esa etapa de preparación general voy a tener, ¿sí? Para la preparación general, para ese periodo de preparación general, voy a tener una etapa de preparación general en sí de 3 semanas. Le voy a poner un color celeste, es muy importante manejarse con colores siempre, y le voy a poner una semana de preparación especial en sí, ¿sí? Con un color no verde, sino voy a ponerle un color rojo. Excelente. Sí, pero como ustedes ven, esto pertenece al periodo de preparación general. Entonces, nuevamente repito, el periodo de preparación general tiene 2 etapas. La etapa de preparación general propiamente dicha y la etapa de preparación especial. ¿Sí? Aquí había calculado, de las 10 semanas de la pretemporada, tengo 4 semanas para la preparación general. De esa preparación general, de ese periodo de preparación general, para la etapa de preparación general propiamente dicha, voy a darle el 70%, que son 3 semanas de entrenamiento. Y para la preparación especial le voy a dar 1 semana. Entonces, de estas 4 semanas que nosotros tenemos aquí voy a insertar, ¿sí? Voy a determinar que tengo 3 semanas, estas 3 semanitas de acá, para la etapa, y voy a poner aquí las mismas siglas, etapa de preparación punto general, y esta semana va a ser para la etapa de preparación punto especial. ¿Sí? Y aquí va empezando a tener forma, porque vamos a empezar a darle nosotros los colores. Entonces, la etapa de preparación general, ¿qué color tiene? Tiene este color medio tomatito. La etapa de preparación especial, que son estas 3 semanas, le vamos a poner el color celeste, ¿sí? Y la etapa de preparación especial le vamos a poner el color rojo, ¿sí? Entonces, todos los colores, o sea, en la planificación, los colores tienen relación en todo lo que vamos a hacer, porque es mucho más fácil entender, ¿sí? Y el entrenador va teniendo y va determinando un poquito más el control de esto, ¿sí? En el periodo precompetitivo, pues en el fútbol se maneja como periodo precompetitivo. El precompetitivo son todos los partidos que uno tiene de amistosos antes al inicio de la temporada. Entonces, el periodo precompetitivo, vamos a tener 6 semanas de periodo precompetitivo. No vamos a dividirlo. Ahí se va a hacer una división con el trabajo que se realice dentro de la dosificación. Entonces, no vamos a dividirlo. Aquí simplemente vamos a nombrarlo tal y como se llama. ¿Sí? Etapa punto precompetitiva. Precompetitiva. ¿Sí? Y esta etapa precompetitiva no, ¿sí? Esta etapa precompetitiva no se divide en nada. Es una etapa que tiene sus 6 semanas y simplemente la variación que va a haber aquí va a ser en la curva de volumen e intensidad que se aprieta. Ya, entonces, hasta aquí tenemos claro, ¿no es cierto?, cómo se divide, ¿sí? El tiempo, todavía no hemos metido tiempo del volumen, sino simplemente estamos iniciando con la división en base a los microciclos. Hemos determinado los microciclos que vamos a tener, ¿sí? En la temporada es mucho más fácil, porque en la temporada usted tiene, ¿sí?, un periodo que se llama periodo competitivo, ¿sí? Periodo competitivo, y tiene, ¿sí?, en un subnivel un poquito más bajo, la etapa competitiva. ¿Se acabó? Etapa competitiva, ¿sí? Y aquí vamos a poner periodo para que sea mucho más fácil de entender. Y etapas. Periodo y etapa. Entonces aquí vamos a marcarlo para que usted pueda ver de dónde sale. Tenemos los periodos y aquí tenemos las etapas. Entonces vamos armando nuestro gráfico que
que va teniendo, ya va sacando forma, se puede decir. Aquí pongámosle un color para todo, ya. Entonces tenemos una pretemporada, ¿sí? Que está compuesto por una preparación general de 4 semanas, de las cuales 3 semanas van para la etapa de preparación general y una semana va para la etapa de preparación específica. Tenemos un periodo precompetitivo que está compuesto por una etapa precompetitiva que tiene un total de 6 semanas para su desarrollo. Tenemos una temporada que tiene un periodo de etapa competitivo y tiene en total, ¿sí? Un número de 18 semanas en este caso salió, ¿no es cierto? Para el periodo competitivo. 18 semanas tomando en cuenta que vamos a tener 16 semanas de competencia, ¿sí? Y vamos a tener 2 semanas de tránsito. Entonces, miren, aquí me jalé un poquito, porque aquí es solo hasta acá. ¿Sí? Hasta acá es la etapa competitiva. Igual acá. ¿Sí? Solo es hasta acá, hasta la semana 26. Un ratito acá, hasta acá. Combinar. Ya. Y aquí, estas 2 semanitas de acá tienen otra. Estas 2 semanitas de acá se llaman tránsito. ¿Sí? Entonces es tránsito. ¿Sí? Periodo de tránsito, etapa de tránsito. Es donde yo hago el descanso, voy a bajar la carga. ¿Sí? Pero esto vamos a tener un colorcito diferente para que podamos explicarlo mejor. Vamos a ponerle un colorcito marrón. Morado, ya, listo. Entonces tengo dentro de la temporada el periodo competitivo que son 16 semanas más 2 semanas de tránsito. No se olviden, cada que tomen y vayan a determinar las semanas por temporada, van a multiplicar los meses por las semanas y siempre aumenten en 2 semanas de tránsito, que es importante. Siempre tienen que haber 2 semanas de tránsito. Sí, el tránsito ayuda a bajar la carga y prepararse para empezar nuevamente un ciclo desde la preparación general. Entonces, hasta aquí tengo, se puede decir, la primera parte. ¿Sí? Miren, o sea, parece que no hemos hecho nada porque todavía de aquí venimos nos falta todavía ya distribuir el volumen y todo, pero hemos hecho, se puede decir, el encabezado, la parte inicial de lo que es la preparación. ¿Sí? Ahora, vamos a determinar, tenemos 16.800 minutos, pero los 16.800 minutos se los tiene que dividir en el componente físico y el componente físico por un lado, el componente técnico-táctico por otro lado, ¿sí? Que son importantes. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a ampliar, aquí le voy a insertar una filita más y voy a poner componente, ¿sí? Físico. El trabajo físico que usted le va a dar. Y aquí voy a poner el componente. Espérenme un ratito. Vamos a aumentarle. Ya. Vamos a trabajar acá. Aquí le voy a aumentar para que no me aumente con colores. Aquí le voy a poner componente físico. ¿Sí? Componente físico. Y aquí vamos a poner componente técnico guión táctico. ¿Sí? Porque la preparación en todo deporte tiene esos 2 componentes, el componente físico y el componente táctico, que tenemos que diferenciarlos unos con otros. Es muy importante la diferenciación. ¿Cuál es el trabajo? Este es el volumen total. Los 16.800 es el volumen total que ustedes tienen. ¿Sí? De estos 16.800, ¿cuál va a ser el porcentaje que le vamos a dar al componente físico y cuál es el porcentaje que le vamos a dar al componente táctico? Cuando nosotros estamos con categoría sub 13, siempre al componente físico se le va a dar un mayor trabajo. ¿Por qué?
porque necesitamos primero formarlos a nivel de desarrollo de capacidades a los muchachos y después poco a poco ir trabajando la parte del componente técnico-táctico. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son? Que en la parte física se le dé un 60% y en la parte técnico-táctica se le dé un 40%. En la sub-15 puede tener un 50% del trabajo técnico, táctico y un 50% del trabajo físico. En la sub-18 las recomendaciones, ¿no es cierto? Un 40% del trabajo físico y un 60% del trabajo técnico-táctico. Y ya pues en los adultos, ellos tienen la distribución, el 30% del trabajo físico y el 70% del trabajo técnico-táctico. Claro está que dentro de lo técnico-táctico también se emplea lo físico, pero ese 30% que tienen solo para lo físico, ellos lo determinan en base a ¿qué? Al trabajo en donde no mezclan acciones de juego, sino se dedican simplemente a la parte física en sí, que puede ser, por ejemplo, trabajo de fuerza y potencia en el gimnasio o circuitos de velocidad sin utilización de balón, etcétera, etcétera. Entonces, esos componentes son muy importantes que tenemos que definir. Nosotros, como estamos trabajando con una sub-18, le vamos a dar al componente físico, le vamos a dar un 40% del tiempo total. ¿Sí? A ver, aquí vamos a poner 40%. ¿Sí? Al componente físico, un 40% al componente físico. Y al componente técnico-táctico le vamos a dar un 60%. Y me dirán, ¿pero por qué le da tan poco el físico? Porque ya es sub-18 y está en segunda categoría. O sea, ellos ya vienen con una preparación física acarreando durante casi 6, 7 años, si no es más. Entonces, a ellos no tenemos que cargarlos físicamente. Tenemos que trabajar más en la parte técnico-táctica, sin descuidar que dentro de lo técnico-táctico también hay un trabajo, ¿sí? Físico. Eso hay que tener en claro. Entonces, ahora sí, vamos a unificar aquí estas 3 columnas y vamos a unificar aquí estas 3 columnas. Y aquí vamos a poder hacer el cálculo, ¿sí? En relación al volumen total, ¿cuál es el volumen en minutos que le voy a dar al componente físico y cuál es el volumen en minutos que le voy a dar al componente técnico-táctico? ¿Cuál era el volumen total que tengo yo para este macro? 16,800. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Lo mismo, ¿sí? Este de aquí, este 100 de aquí es comodín, ¿no? Este 100 de aquí siempre lo utilizo porque es comodín. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, esto es igual, ¿sí? A este 40% multiplicado por el volumen total del macro, que es 16,800, sobre el 100%. Esa fórmula de 3 voy a hacer. Y tengo 6,720 minutos, que es destinado para el componente físico. ¿Sí? Y lo mismo voy a aplicar acá. Esto es igual a, abro paréntesis, este 60% multiplicado por los 16,800, ¿sí? Y esto dividido para el 100%. Y tengo 10,080 minutos, ¿sí? Que van a ser para el componente técnico-táctico. Entonces, aquí usted realiza una doble, se puede decir, planificación, porque después tiene que volver a copiar todo esto, ¿sí? Este de aquí, este primero, vamos a ponerle para lo que es el desarrollo del componente físico y después vamos a copiar lo mismo hacia abajo para hacer el desarrollo del componente técnico-táctico. ¿Sí? Entonces aquí me faltó temporada poner. ¿Sí? Licenciado. ¿Le escucho? Y cuando se trabaja, por ejemplo, con niños menores de 12 años, por ejemplo, 10 y 8, también se le da mayor carga a lo físico. Claro, ahí cambia. Primero que cuando trabajo con todo ese tipo de muchachos de 12, 13 años, los entrenamientos no son 5 a la semana. Son 3, 4 a la semana. Digamos que son 3. La media de entrenamientos no es de 120 minutos, sino es solo de 90 minutos. ¿Sí? Sí, pero, entonces, pero lo que... Le escucho.
lo que quería entender era que si, por ejemplo, cuando se trabaja con esos tipos de edades, o sea, es más físico Claro, y aquí ya menos. no sería 40, sino aquí podría cambiar y poner 60K y 40K. Ya. O sea, ¿Sí? más físico, igual es más físico y menos táctico y técnico. Sí, es más físico, menos táctico técnico. ¿Por qué? Porque en estas edades el trabajo técnico táctico que hago es específico, sí, desarrollo de la parte técnica, pero Ya. necesito desarrollarlo más la parte física. Porque ¿qué saco? Un futbolista que maneje súper bien el balón, pero que sea débil, que no tenga mucha coordinación, que no sea resistente y que no sea veloz. Entonces, por eso Sí. en la sub-12 necesito cambiar esos hábitos. Va más el componente físico. En la sub-18 ya no, pues, ¿no es cierto? En la sub-18 ya vienen con una carga física bien establecida Claro. y por eso esto cambia. Le doy un 40 a lo físico, ¿sí? Solo para poder decir, activar, ¿sí? Y el 60% va más a la parte técnico-táctica. ¿Sí? Entendido. Ya, excelente. Entonces, hasta aquí estamos con, se puede decir, el bosquejo, el armazón del trabajo que vamos a realizar. ¿Sí? Este es el esqueleto de la planificación. Aquí, miren, para que se den cuenta que todo es sumado, voy a insertar, ¿sí? Todo es sumado, voy a insertar, aquí le voy a poner total componentes, ¿sí? Y aquí le voy a combinar y voy a poner la suma, esto es igual, sumo el de acá más el de acá y me va a dar el 100%, ¿no es cierto? Y aquí sumando, igual voy a sumar esto más esto y me va a dar los 16,800 que tengo acá, ¿sí? Entonces todo está cuadrado, todo está listo para empezar a planificar. Aquí voy a poner el amarillo para que ustedes vean que el amarillo se relaciona aquí con la relación acá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí pudieron seguirme los que están con computadoras? ¿Le escucho? Buenas noches. Sí, profe. ¿Cómo está? Santiago Insuasti desde Galápagos. ¿Cómo está? Gracias por la Galápagos, información. qué Excelente. bien. Tengo una duda, profe, y creo que Dígame. va también con el compañero que le preguntó, que yo creo que queda una duda en él. Usted hablaba de sub-12 y sub-18. Él preguntaba menores a eso, y mi pregunta va también con niños de 8 años a 10 años, que hablamos, porque estamos hablando aquí de juvenil y prejuvenil, pero hablemos de infantil y preinfantil. ¿Quizá el mismo rango o es menor en lo que en los porcentajes? Es menor. Usted podría llegar, con niños de 8 años, usted podría ponerle hasta 80-20, pero el 80% de la parte física está desarrollado en la parte lúdica. Es decir, no enfoca usted directamente el trabajo de velocidad, el trabajo de fuerza, o sea, aplicando ejercicios claves de velocidad, ejercicios específicos de la fuerza. No, usted desarrolla estas capacidades a través del juego. Sí, porque un niño de 8 años lo que más quiere es jugar. Y usted lo que va a utilizar son y habilidades juegos también, ¿verdad? y habilidades, trabajo de habilidades, todo, o sea, utilizando el juego. Puede plantear ejercicios, sí, pero no ejercicios monótonos. Porque un niño de 8 años, usted le dice, vamos a hacer 4 piques. Después del cuarto, quinto pico ya se cansa. Y ya no es interesante para él el entrenamiento. Pero si usted le pone una actividad lúdica, en donde perseguir con el balón, hacer algún tipo de trabajo con algún otro instrumento, y sin querer, para poder llevar el instrumento de un lado a otro, perseguir con el balón, está haciendo los piques que usted necesita. Sí, está cumpliendo con el desarrollo físico, pero no es un entrenamiento monótono como con los adultos. Sí, pero en esa etapa, a los 8 años, sí, yo trabajo un 20-25% la parte técnico-táctica, pero más mi enfoque es al desarrollo físico, pero más funcional, integral. Sí, que hay una fuerza natural, una fuerza propia natural de todo el cuerpo, sí, que hay una resistencia global,
que hay una velocidad global. En esas edades yo no empiezo todavía a diferenciar lo que es el trabajo de resistencia aeróbica con el trabajo de resistencia anaeróbica, láctica. Necesito es el desarrollo de una resistencia global, una resistencia general. Ya pasando los 12, 13, 14, 15 años, ahí empiezo, sí, ya vamos a hacer un trabajo de resistencia general, vamos a hacer un trabajo de resistencia específica, vamos a hacer un trabajo de resistencia competitiva. A los 8 años no. Necesito resistencia general. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de las edades. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, muy amable. Gracias, profe. Ya. Listo. Y el día de hoy para... ¿le escucho la pregunta? Esteban, Dígame, Jorge. acá solo en esta parte de las etapas, por favor, si le puede repetir cómo le hiciste la fórmula ahí. La fórmula para las etapas, para el componente físico y técnico. Lo mismo, la regla de 3. No. La misma regla de 3. Arriba, Esteban, en la preparación general, en la etapa de preparación general, allá arriba, en el 70%. Ya, el 70%, acá, la preparación general, ya. Del periodo de preparación general, tengo la etapa de preparación general con el 70% y la etapa de preparación específica con el 30%. Entonces, ahí la fórmula es lo mismo, ¿no es cierto? El 70% multiplicado por 4, que es lo que tengo para la preparación general, sobre el 100%. ¿Sí? Y me salía 2.8, ¿no es cierto? Así me salía. Yo solo quería ver cómo le sacas, que ya me quedé hasta ahí. Ya, listo. Y para terminar el día de hoy, aquí vamos a incluirlo un número que va a ser número, vamos a poner número. Allá. No, hasta ahí vamos a quedar, no les voy a confundir porque tenemos que ir paso a paso. Entonces, miren, hemos llegado a determinar el esqueleto en relación al tiempo que vamos a utilizar para la pretemporada y la temporada. ¿Sí? Hemos determinado el número de microciclos por cada etapa. Hemos calculado, según los porcentajes determinados para cada etapa, el número de microciclos que vamos a trabajar. Y hemos determinado el porcentaje del volumen, tanto para el componente físico y para el componente técnico-táctico. La siguiente clase vamos a trabajar todo lo que es la determinación del volumen en cada uno de los microciclos según su mesociclo para el componente físico, y si tenemos tiempo empezamos para el componente técnico-táctico. ¿Sí? ¿Estamos? Una pregunta. Dígame. Yo hago un poco de bailoterapia, ¿no? Y en el tema del adulto mayor también se realizan juegos, y lo que más se realiza es flexibilidad y ya no se realiza, y un poco de fuerza y coordinación, pero ¿cuál es el porcentaje que debería aplicar para un adulto mayor en el tema o sea, no sé si tiene algo que ver, pero también se puede planificar eso, digo yo, no sé. Claro, o sea, el trabajo con el adulto mayor también se planifica. Claro que no bajo esta estructura de componente físico, componente técnico, táctico, ¿no es cierto? Ahí el trabajo del adulto mayor se hace en relación a la estructura del entrenamiento que usted va a hacer, igual en tiempo. Usted tiene, por ejemplo, usted planifica que va a trabajar 3 veces por semana con una duración de 60 minutos cada entrenamiento. ¿Sí? Pero en esos 60 minutos usted tiene que un 20% de esos 60 minutos usted va a trabajar, por ejemplo, la flexibilidad pasiva. Después usted va a tener juegos de activación, ¿sí? Con el adulto mayor, trabajo de activación con el adulto mayor, ¿sí? Que eso le va a llevar más o menos un 30-40% del tiempo de los 60 minutos. Y el 60% es vuelta a la calma y flexibilidad activa, ¿sí? Entonces, no es una planificación así como la que estamos haciendo, porque esto es más dirigido al deporte, ¿sí? Pero usted haga lo mismo, planifique según la hora. Lo que tenemos que tener bien claro es el adulto mayor, ¿qué necesita? Más trabajo de flexibilidad, ¿sí? Porque el trabajo de flexibilidad y coordinación, porque cuando uno ya está en esa etapa del adulto mayor, ¿qué es lo que pierde? La autonomía personal, ¿sí? Yo tengo un artículo científico acerca de autonomía personal.
utilizando una batería de test de Bartel que se llama. Y desarrollé un circuito de ejercicios para desarrollo de fuerza, coordinación y flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el adulto mayor necesita eso. No le puede usted coger de los 60 minutos de entrenamiento que el 50 esté bailando o corriendo, no. Ya con ellos es máximo unos 10, 15 minutos de exagerando de trabajo activo. El resto del tiempo tiene que ser estiramiento y coordinación. Sí, aislada, coordinación de brazos por un lado, coordinación de piernas por otro lado, pero no activa. Máximo 15 minutos usted le puede dar de un trabajo de activación, en donde él desarrolle una resistencia aeróbica, se puede y eso, trabajando con el nivel más bajo, un 40%. El resto del tiempo, todo lo que es ejercicios de flexibilidad, coordinación, flexibilidad, coordinación. Al inicio del entrenamiento, una flexibilidad pasiva, es decir, sin ayuda de un tercero. Y después del entrenamiento, ya una flexibilidad activa con la ayuda de un tercero. ¿Ok? Gracias. Ya. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿No? Listo. Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. Vamos a quedar hasta ahí. La siguiente semana continuamos con esta matriz. ¿Sí? Les voy a enviar la matriz esta por WhatsApp